Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos, capítulo 7. Dice así, Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 19. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Oremos. Alabado Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde por la vida que nos has concedido. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tantos privilegios, y especialmente porque tenemos en Cristo un sumo sacerdote, un sacerdote que intercede por nosotros, por el cual podemos llegar al trono de la gracia. Gracias, Señor, porque no tenemos las limitantes de las antiguas ordenanzas, las limitantes de los antiguos sacrificios y de los antiguos sacerdotes. Y ahora podemos tener acceso a ti a través de Cristo. Gracias, Señor, porque nuestras oraciones llegan no por nuestros méritos, no llegarían, ni tampoco por las ceremonias, tampoco llegarían. Nuestras oraciones llegan, Señor, a través de Cristo, y en ese nombre oramos. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cuando hablamos de lo que es la fe, la fe cristiana, en realidad estamos hablando de un nuevo orden. Estamos hablando del fin de lo antiguo. Es el final del antiguo culto. Es el final del antiguo culto con todo y sus prácticas. El cristianismo nunca fue el plan B. Siempre fue parte del único plan de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote debido a que Él resucitó. Y esto es en cierta manera importante en el día de hoy, si tomamos en cuenta, por un lado, algunas otras denominaciones que, añorando el Antiguo Testamento, tratan de traer algunas prácticas del Antiguo Testamento hacia su culto. Inclusive algunas prácticas que definitivamente están fuera de contexto, las tratan de atraer hacia sus templos, las velas, los inciensos, los ropajes, o por el otro lado las banderas, los panderos y todo lo demás, tratando de atraer hacia sus cultos parte de lo que más les conviene de las antiguas ordenanzas. Pero el cristianismo es nuevo. Y en la época en que el autor de Hebreos estaba escribiendo este libro, todavía no era claro. Todavía había un templo, todavía había sacerdotes, todavía había sacrificios, y aunque estaba por llegar el final, todavía no era claro que el cristianismo es en realidad algo nuevo. También esto es elemental para el día de hoy, si tomamos en cuenta el peligro que corremos de aquella corriente de iglesias, diríamos, no sé si bautistas o no, de regresar a la ley, de volver hacia la ley, de volver hacia los estatutos y normas de la ley, pensando en cierta eternidad de la misma. Bueno, en base a esto, el autor de Hebreos empieza a escribirnos algunas cosas,
Y la primera que vamos a ver es la imperfección del antiguo orden. Dice versículos 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El antiguo orden tenía que acabar para acceder al nuevo. Lo que estaba el autor de Hebreos enfatizando es que no se podía quedar el antiguo orden, el antiguo sacerdocio, los antiguos elementos del culto, los antiguos sacrificios y convivir con la fe cristiana. No se podían quedar. No podían coexistir juntos. No podía el cristiano confundirse y decir, bueno, tengo que ir al templo y ofrecer sacrificios y al mismo tiempo tengo que ir y creer en Cristo. No quería Dios esa confusión. Por eso dice que la perfección, en realidad la perfección no venía por el sacerdocio levítico. Por eso era necesario que se levantase un nuevo sacerdote, con un nuevo orden, con un nuevo culto, con un solo sacrificio. Era necesario. El antiguo orden comenzó a acabar cuando Cristo murió en la cruz. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, en ese momento el antiguo culto, con sus antiguos sacerdotes y con sus antiguos sacrificios, terminaron. Comenzaron su fin. No fue claro. Como les digo, todavía estaba el templo, todavía estaban esos sacrificios y a la altura, en la época en que el libro de los Hebreos se escribió, todavía estaban esas cosas. Más o menos un cálculo de cuando se escribió este libro, el año 66, más o menos después de Cristo, estaba a 4 años de que Dios dejara en claro, el antiguo orden terminó. Pero en el momento en que Cristo murió en la cruz, en ese momento se hicieron innecesarios los sacerdotes, las normas de culto, las festividades de culto, los sacrificios del templo se hicieron innecesarios. Y para que quedara claro, en el año 70 los romanos llegaron y destruyeron el templo y mataron a los sacerdotes y acabaron definitivamente y de manera contundente con lo que ya no era necesario. Para los oyentes de Hebreos era una advertencia, para nosotros es una advertencia aún más grande si se nos ocurriese en algún momento añorar las festividades del Antiguo Testamento. Si quisiéramos nosotros celebrar un poquito nada más como añoranza o como juego o lo que sea, una fiesta de los tabernáculos aquí afuera del patio. Si nos gustaría regresar otra vez a normas, a estatutos y a decretos que no hicieron salvo a nadie. El antiguo orden fracasó porque no podía limpiar el alma del pecado. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La ley, sus sacrificios, tenían una desventaja muy importante. Podían limpiar un pecado a la vez, salvo el día de la expiación en la cual se hacía un sacrificio por todos los pecados no confesados. En realidad nada más se podía hacer un sacrificio o se hacía un sacrificio por un pecado a la vez. Así que si usted hacía 10 en un día, ya se imaginará el montón de becerritos que tendría que traer. Así que nada más traía uno y se esperaba hasta el día de la expiación, y mientras de ahí hasta el día de la expiación se quedaba con su pecado. Podía limpiar pecados, pero no podía limpiar el pecado.
podía limpiar, los sacrificios levíticos podían limpiar pecados específicos, pero no podían limpiar la conciencia, no podían limpiar el corazón. Por eso el antiguo orden fracasó. Y cualquier cristiano que mire hacia el antiguo orden y quiera restablecer la ley y quiera traer lo que le conviene de las leyes, normas y estatutos, que quiera traer otra vez a sus templos la majestuosidad del Antiguo Testamento, se le olvida que ninguna de esas cosas podía limpiar el corazón de las personas. El nuevo orden estaba en la mente de Dios desde el principio. Allí en Génesis estaba Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la mente de Dios nunca se olvidó esta orden. Llegaron los sacerdotes, estaban allí, pero en la mente de Dios el nuevo orden ya estaba en camino. No piensen, bueno, Dios vio que era bonito los sacerdotes, puso los sacrificios, y de repente vio que los sacerdotes no sirvieron, de repente vio que los sacrificios no servían y dijo, ¿y ahora qué hago? Ya sé, un nuevo sacerdote. No. Desde antes del sacerdocio levítico, Dios ya venía pensando en que iba a haber un solo sacerdote al final. Que el sacerdocio levítico era provisional, iba a durar un tiempo. Es cierto, duró más o menos unos 1400 años, pero era provisional. Hasta la llegada de Cristo. El antiguo orden estaba ligado a la ley de Dios. Dice ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 12, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. En la mentalidad del judío no había una separación entre sacerdotes y ley. Si suprimías a los sacerdotes, tenías que suprimir la ley. Si suprimías la ley, tenías que suprimir a los sumos sacerdotes. Así que cuando alguien hablaba en contra del sumo sacerdocio, hablaba en contra de la ley y terminaban apedreados. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a Esteban? Inclusive lo que le pasó a Pablo. El riesgo del autor de Hebreos era muy alto. Si un judío no convertido escuchaba en una iglesia esta carta diciendo se acabó el sacerdocio, venía la persecución. Porque el antiguo orden sustentaba la ley. El antiguo orden había sido ineficaz y con ello era necesario un cambio de ley. Hermanos, tenemos una gran ventaja ahora que estamos de este lado, no solamente de la cruz, sino de este lado desde la destrucción del templo. La gran ventaja de que nos debe de quedar claro que todas las prácticas del Antiguo Testamento no son para nosotros. Nos debe de quedar bastante claro, y creo que ya nos queda claro, que el sacerdocio que el Antiguo Testamento tenía no es para nosotros. Que las normas, las normativas, todo el montón de cosas que se seguían en la ley no era para nosotros, porque eran imperfectos. Añorar repetirlas en las iglesias. Añorar, o no nada más añorar, sino promover que en las iglesias se practique el Antiguo Testamento, hierra, falla ampliamente. Simple y sencillamente, creo que la mayoría, o si no más bien todos los que estamos aquí, según la normativa del Antiguo Testamento, no teníamos entrada. No somos judíos.
Así que simple y sencillamente no seríamos parte del pacto, simple y sencillamente no tendríamos acceso a la oración, definitivamente no tendríamos acceso a ningún aspecto de las bendiciones de Dios. Así que el cristiano que trata de enfatizar la ley, a menos que sea judío, se está dando una pedrada a sí mismo. Era como me dan risa esos mexicanos mexicanos que apoyan al nazismo. Son graciosos porque cuando descubran que no son arios, se van a tener que pegar a sí mismos. Así el cristiano que quiere enfatizar una vuelta a la ley, se pega a sí mismo. Cristo no vino para reformar lo existente, vino para cambiarlo, vino para transformarlo. Cristo vino a dejarnos algo superior, algo completo, algo que es mejor. La ley uno diría, la ley está bonita, imagínense cuántos estatutos, leyes, normas, se ve bonita. Imagínense tener a los sacerdotes con sus vestimentas, con las cosas de oro, con el incienso, las piezas de oro, una réplica, imagínense aquí una réplica del arca, una réplica del altar del incienso, una réplica del altar de los holocaustos. Y sin embargo, por encima de todo eso que era bello, era incompleto. Y lo que Cristo vino a traernos, aunque parece a la vista sencillo, es mejor, es superior y es completo. En primer lugar, vemos la imperfección del antiguo orden. En segundo lugar, vemos que la perfección tenía que venir de parte de Dios, ahí en Hebreos capítulo 7, versículos 13 y 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El Mesías tenía que ser claramente de la tribu de Judá. Esa era no solamente la profecía desde Génesis, venía ahí en la época de Jacob, venía el hecho de que el Mesías, el que iba a reinar, tenía que ser de la tribu de Judá. Ya en la época de Samuel queda más claro. El Mesías es de la tribu de Judá. La ley decía que nadie de otra tribu podía acercarse al altar. Si se acuerdan, hubo un miembro de la tribu de Judá que se atrevió a entrar al lugar santo con un incensario para ofrecer incienso. El rey Usías. Era de la tribu de Judá, era de la familia real y terminó leproso. No lo mataron porque era el rey. Pero nadie en el antiguo orden, nadie que no fuera levita podía acercarse al templo. Podía acercarse en el interior del templo. Si lo ven ustedes desde nuestro punto de vista, ninguno de nosotros que estemos aquí podríamos estar aquí adentro. Los que añoran el Antiguo Testamento se olvidan que si no son levitas, no se pueden acercar más que a la puerta del templo y hasta ahí llegaron. Meterse adentro a los patios, meterse al templo mismo, significaría la muerte según el antiguo orden. Y no pueden decir, bueno, eso no, nada más quiero esta parte de la de no comer cerdo. No, o jalan todo o no pueden jalar nada, porque es una la ley. La ley decía, el único que podía entrar con esto, el único que podía cambiar lo dicho por la ley era el mismo autor de la ley. Nadie podía cambiar la ley. Cualquier persona que intentara cambiar la ley, modificar la ley, merecía la muerte. El único que tiene el poder soberano de cambiar el orden es Dios. Así que Dios cambió el sacerdocio y Dios cambió sus obras. Hebreos capítulo 4, versículo 14.
Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este cambio, en primer lugar, no es caprichoso. En segundo lugar, no rompe las promesas y pactos de Dios. Dios no estaba cambiando el ministerio, el sacerdocio terrenal. Es el sacerdocio que se destruye. El sacerdocio que Cristo inauguró no es terrenal, es celestial. Los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban sobre la tierra, tenían que estar dando con incienso, tenían que hacer sacrificios por sí mismos, tenían que hacer cosas para ellos mismos antes de poder ayudar a otros. Pero el sacerdocio de Cristo es directamente desde el cielo, a la diestra del Padre, en el lugar santísimo verdadero, en el que no es la imagen, sino la realidad de las cosas que el Antiguo Testamento ejemplificaba. El cambio en el sacerdocio, en los sacrificios, en las fiestas, eran necesarios para establecer algo perfecto, algo mejor. El cambiar a un sacerdote que moría por uno que iba a ser inmortal, el cambiar un montón de sacrificios que nada más podían satisfacer un solo pecado por un solo sacrificio que podía satisfacer la paga de todos los pecados. El cambiar las fiestas por una realidad única, el sacrificio de Cristo en la cruz, eran necesarios. Y Dios en su soberanía lo hizo. Dios hizo un cambio por amor a nosotros. Noten el gran amor de Dios que nos tuvo. No nos dejó atados a un sistema que no salvaba a nadie. Así de grande es el amor de Dios por nosotros. No nos dejó atados a un sistema que cubría los pecados, pero no podía cubrir nuestra conciencia. No nos dejó atados a un sistema temporal, sino que nos llevó hacia lo eterno. Así de amoroso es nuestro Dios. Es triste que haya cristianos que están tratando de regresar al Antiguo Testamento ignorando el amor de Dios. Que están tratando de acentuar lo valioso del Antiguo Testamento sin mirar el gran amor de Dios que nos tuvo para liberarnos de ese sistema que era incompleto. Hemos visto la imperfección del antiguo orden, que la perfección tenía que venir de Dios. Y finalmente vemos que la perfección venía de una vida indestructible. Versículo 15 al 19. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El nuevo orden se inició en la cruz. Pero es hasta el año 70 cuando se dan cuenta que fue diferente. Cuando uno ve la historia de la iglesia, los romanos pensaban que el cristiano era simple y sencillamente una versión rebelde del judaísmo. Por muchos años los judíos veían a los cristianos como un grupo de herejes que estaban siguiendo otra versión diferente del judaísmo. Pero el día en que el templo se hizo cenizas, el día en que mataron a los últimos sacerdotes, ese día quedó claro: el cristianismo no es judaísmo. El cristianismo es diferente
ampliamente al judaísmo. No somos judaísmo reformado. No somos una versión gentil del judaísmo. Somos un nuevo pueblo. Los judíos que se convierten al cristianismo dejan de ser judíos y se convierten en cristianos. Los gentiles que se convierten a Cristo dejan de ser gentiles y pasan a ser cristianos. Veíamos apenas en la predicación del hermano Carlos, constituyó de dos pueblos uno solo y diferente, muy distinto en Cristo. El nuevo orden tenía que ser entendido. La gente, los cristianos tenían que entender que Cristo cumplió la ley y murió para salvarnos. Que murió para salvarnos y todos nosotros ahora tenemos que cumplir la ley para poder intentar agradar a Dios. Dejó claro Cristo que no se podía. El nuevo orden continúa mientras el antiguo orden muere. Cuando los romanos llegaron, la orden del comandante romano era respeten el templo. Pero de repente los defensores de Jerusalén les empezaron a atacar desde el templo. Y el general romano dijo, si este pueblo ni siquiera respeta su propio templo, ¿por qué lo tengo que respetar yo? Y dio la orden, destruyan el templo. Y lo acabaron. Esa es la causa secundaria. Atrás de la causa secundaria está Dios. Dios es el que decidió que se destruyera ese templo. Mientras ese templo estuviera en pie, los cristianos no entenderían que el cristianismo es diferente al judaísmo. Los cristianos que hoy en día añoran que se reconstruya el templo allá en Jerusalén y que hasta estarían dispuestos a dar dinero para que ese templo se reconstruya, no han entendido que somos distintos al judaísmo. Somos diferentes. Ese templo es para judíos, no para cristianos. El nuevo orden es superior porque en primer lugar no necesita de un linaje para funcionar. Hoy es difícil renovar el sacerdocio judío por el simple hecho de que muchos de ellos no podrían probar su descendencia de la familia de Aarón. Tendrían que hacer infinidad de cosas para lograr conseguir demostrar que son descendientes directos de Aarón y no nada más levitas. Cristo no necesita de eso. Él puede demostrar que es digno sumo sacerdote nuestro porque resucitó. El simple hecho de que Él resucitó es una demostración más que suficiente para decirnos, Él sí es el sumo sacerdote. No muere, está presente, está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, nos da el libre acceso al trono de la gracia. Su sacrificio fue más que suficiente para salvarnos. No necesitamos otra prueba más para creer que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Viene una expresión aquí en capítulo 7, versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es una expresión única. No aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento más que aquí, para decirnos que la vida de Cristo es indestructible. No lo entenderían los lectores de Hebreos hasta ese día que llegaron las noticias desde Jerusalén, que el templo y los sacerdotes habían muerto, que el templo había sido destruido allá en Jerusalén por los romanos y que los sacerdotes habían muerto. Ahí definitivamente entendieron, el judaísmo perdió a sus sacerdotes, pero el cristianismo tiene uno cuya vida es indestructible.
que no le pueden destruir el templo porque él mismo es el templo, que no pueden destruir y matarlo porque él mismo es la vida. El viejo orden quedó abrogado y estaba bien fundamentado, dice ahí versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos les está diciendo a los hebreos que estaban oyendo, esto del nuevo sacerdocio no es una invención nueva. No es para que digan el cristianismo es superior. ¿Por qué? Pues porque sí. No, porque el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios en ese momento dejaba claro que el sacerdocio según el orden de Melquisedec era superior. No era una invención, era algo que Dios ya estaba manifestando en su plan. Y por eso dice, versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Noten que si le quitamos el paréntesis, va a sonar las palabras como más directas. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia y de la introducción de una nueva esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El viejo orden tenía que caer porque los cristianos tenemos una mejor esperanza. En el antiguo orden, si se le olvidó confesar un pecado al momento de llevar su corderito y después se dio cuenta, sabrá que le faltó algo por confesar. ¿Tendría usted el temor de, y si muero antes del día de la expiación, qué será de mi alma? ¿Sabría usted que, y si me tocó ese año un sumo sacerdote como Caifás? ¿O me tocó un sumo sacerdote como Elí? ¿O un sumo sacerdote que le hace el juego a los reyes? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí si ese día no hay sumo sacerdote porque se murió? Y mientras nombran a otro y lo ungen, ¿qué será de mí? El cristiano tiene una mejor esperanza. Su sumo sacerdote no muere. Su sacrificio es perfecto. Su sacrificio cumplió con todas las expectativas y cubrió todo. No nada más sus pecados externos, sino su pecado, su conciencia. Dice el paréntesis, pues nada perfeccionó la ley. El viejo orden no perfeccionó nada. No hacía a nadie mejor. Del viejo orden no se dice que nos hace nuevas criaturas. Nunca van a encontrar en el Antiguo Testamento que porque usted hizo sacrificios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No. Usted nada más hacía sus sacrificios por la fe, pero usted no nacía de nuevo. Es a través de Cristo que nace usted de nuevo. Todo vuelve a ser nuevo. Tiene una nueva relación con Dios. La ley no hacía a ningún judío hijo de Dios, por cierto. De la ley nada más se decía que los hacía siervos, pero no hijos. Los antiguos sacrificios no acercaban en el sentido estricto de la palabra que ahora entendemos a nadie. A nada perfeccionó la ley. Cada página del Antiguo Testamento, va usted a darse cuenta, es una demostración de esta realidad. Es más, Dios les da la ley y no pasan ni 40 días cuando ya están haciendo un becerro. Dios les da un templo y ni siquiera el rey que construyó ese templo se mantuvo fiel a Dios. Dios les da profetas y ni porque tuvieron profetas la gente cambió de corazón. Su corazón siguió siendo de piedra.
La ley nunca perfeccionó a nadie. Volver a algo que no hacía perfecto a nadie es una necedad. Dice ahí, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia o inutilidad. No está hablando que definitivamente no, nada más tuvieron los judíos algo que estaba allí para que, algo inútil que no servía para nada. No está hablando de eso. Años atrás había escrito el libro de Gálatas y ya había dejado en claro que la ley nunca tuvo como intención salvar a nadie, nunca tuvo como intención perfeccionar a nadie. La ley estuvo ahí para declarar, se necesita un Salvador. Para eso era la ley. Por eso su debilidad e ineficacia. La ley no podía perfeccionar a nadie. Para que una persona fuese salva por la ley, tenía que obedecer todos los mandamientos a la perfección, todo el tiempo, toda la vida. Y no se podía. La ley no hacía mejores a nadie. Ni el rey David fue mejor por la ley, ni Salomón. Toda la larga lista de reyes pueden notar que es una muestra de la necesidad de las personas de un Salvador. Todo el Antiguo Testamento es una muestra de la necedad de las personas, la maldad de las personas y que se necesitaba un Salvador. El viejo orden no pudo, pero Cristo sí. Él sí pudo entrar en el lugar santísimo, Él sí pudo entrar a reconciliarnos. La ley solamente nos mostraba la incapacidad, los sacerdotes solamente mostraron que fueron incapaces. Los sacrificios solo perdonaban lo exterior, pero no perdonaban lo interior. Cristo vino, murió por nosotros, resucitó. Y lo que la ley, lo que los sacerdotes y lo que los sacrificios no pudieron hacer, Cristo lo hizo. Piensen en lo amoroso que fue Dios. Bajo la ley, ustedes y yo estaríamos condenados. Pero Cristo cumplió la ley para dar paso a algo mejor. Bajo el sacerdocio levítico estábamos todos a merced de hombres débiles, a merced de hombres mortales, pero Cristo vino para ser nuestro sacerdote perfecto, que no muere. Bajo los sacrificios levíticos siempre nos faltaría algo, siempre. Pero Cristo es el sacrificio perfecto. Tratar de traer la ley y el Antiguo Testamento a nuestro ceremonial, a nuestra vida diaria, sería la necedad más grande que cometiésemos. Gracias damos a Cristo, porque cambió todo eso y se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por su misericordia y por su amor. Entre tantas cosas en las cuales nos has mostrado amor, está el hecho de que nos liberaste de la pesada carga de la ley, de que nos liberaste de estar sujetos a hombres pecadores que definitivamente no podían dirigirnos adecuadamente a ti, Padre, porque nos liberaste de la continuidad de sacrificios que solamente limpiaban el exterior, pero que no podían hacer nada por nuestras conciencias, por nuestro corazón. Gracias.
Gracias te damos por Cristo, porque Él quitó eso para darnos algo mejor. Líbranos, Señor, como iglesia de tener, de que haya miembros en la iglesia que piensen que la ley, que hay que volver a la ley para ser perfectos. Líbranos de que como iglesia en algún momento nos desviemos a querer traer la majestuosidad de las ceremonias que eran ineficaces, de querer traer lo que nos conviene de la ley, sin saber que o se trae todo o no se trae nada. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Para orar, este tiempo de oración podemos hacerlo porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque en las antiguas ordenanzas no tendríamos derecho por ser gentiles, no tendríamos derecho por no traer sacrificios y no tendríamos derecho de estar aquí adentro, porque eso es solamente para un grupo selecto de levitas. Gracias, Señor, por romper eso, para darnos libre acceso a tu presencia en Cristo Jesús. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.